Hola familia, buenos días. Esperemos que esta mañana de jueves se la estén pasando bien y estén disfrutando pues de este tiempo, ya sea con su desayuno o un cafecito sencillito. Pero pues más que nada este tiempo ya saben que es para aprender de Dios y pues que a través de esto que estamos estudiando pues Él hable a nuestro corazón y sea de bendición para nuestras vidas. Ya saben, como siempre los jueves estoy aquí con mi mamá y pues bueno mamá. Así es, muy buenos días. Esperamos que están muy bien, muy bendecidos, contentos por este día que ya amaneció y que estamos disfrutando. Sí. Ok, nuestro devocional del día de hoy se llama Una pérdida que es ganancia. Y empieza con Filipenses 3:8, pero me gustaría que nosotros empezáramos un poquito, unos versículos más arriba, Ujú. porque es importante mencionar este, este libro de Filipenses lo escribió Pablo, entonces es importante conocer quién era Pablo. A lo mejor ya lo hemos mencionado muchas veces, pero aquí habla muy específico quién era Pablo. Y si me acompañan a leer Filipenses 3:5, por favor, dice, me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Aquí Pablo hace una autobiografía de quién es él. Ujú. Él reconoce de su conocimiento, de todo su esfuerzo que él hizo para pues tener todos estos logros, ¿no? Y Sí. aparte de todo, para el pueblo de Israel, para los judíos, es de tal importancia saber de qué tribu procedían, que Pablo se encarga muy bien de mencionar todo lo que era, ¿no? Todo lo que Sí. para él significaba, sus reconocimientos y todo eso. Entonces, ese era Pablo, pero cuando llega Jesús a su vida, cuando es tocado por Jesús, él reconoce quién era Ujú. antes y después de Jesús. Y ahora sí, si me acompañan a leer Filipenses en el Filipenses 3, versículo 7, dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer a Cristo, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte y no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Qué gran Sí. diferencia hay de un Pablo que se decía fariseo, que se decía mejor que otros hebreos. Entonces ahora vemos a un Pablo con tal humildad que dice, todo lo que yo era, todo lo que yo logré, para mí ya es basura. Ujú. Ahora mi meta, lo que para mí es válido, es conocer a Cristo y saber que es aceptado por Dios, pero todo por la fe. Ujú. ¿La fe a través de quién? De Cristo. Entonces, el tema de hoy es una pérdida que es ganancia. Sí. Pablo está perdiendo y decidió, porque yo creo que es parte importante eso, ¿no? Decidió perder todo lo que lo pudiera hacer alabarlo, ¿no? De su Ujú. conocimiento, de sus logros, y ahora su ganancia ya es todo lo que Cristo le dio en su momento a Pablo, ¿no? Sí, sí, esa historia está muy padre porque podemos ver cómo Pablo antes era reconocido por matar y por perseguir a los cristianos Ujú. y después era reconocido, pero por ser alguien que seguía la palabra de Dios, ¿no? Un discípulo de Jesús. Y pues esto lo podemos ver como su llamado, ¿no? Como Sí. él, bueno, aparte él como, aquí el título dice una pérdida que es ganancia. Pablo dejó ese título como de asesino y todo, pero Dios le dio un título mejor, ¿no? Le dio este título, este reconocimiento de la gente por seguir y predicar la palabra de Dios. Y no
porque Pablo era famoso, ¿no? Ay, Dios le dio este título porque era famoso, o Jesús lo quiso hacer famoso. No, sino que eso fue como, podemos decir como, ay, no quiero dejar esto porque ¿qué va a pasar, no? Sí, Pablo tenía mucho poder, como tú lo mencionaste, y lo decidió dejar, pero Dios le dio otro tipo de poder, ¿no? claro, A través de la gente. Y eso es lo increíble. Es por eso que una pérdida que es ganancia. Pablo perdió un título, pero ganó uno mucho mejor. claro. Y vean lo que dice el párrafo que sigue después del versículo. Y hace estas preguntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué haré para glorificar a Dios? Estoy comprometido a servir a mi Salvador. Y me encanta esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque muchas veces nos podemos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Sí, Y Señor, le hemos preguntado a Dios, oye, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué tienes tú para mí? Y es esa parte en la que, no sé, como que Dios obra de una manera muy, muy graciosa, ¿no? Porque nosotros en nuestra vida podemos llegar a ese punto en nuestra vida en el que tenemos el trabajo que queríamos, ¿no? Estamos ganando lo que queríamos. sí, Tenemos un puesto en una oficina alto, somos líderes de alguna empresa y justamente cuando nosotros estamos en ese punto de nuestra vida en el que sentimos que ya lo tenemos todo, que ya logramos lo que queríamos, llega Dios y nos dice, deja todo eso y sígueme, porque yo tengo algo mejor para ti. Y podemos pensar así como que, ay, ¿es en serio? Así como que, Dios, ¿en serio me estás pidiendo esto ahorita? Estoy en el punto de mi vida en el que he luchado tanto por estar. Y llega Dios y te dice, déjalo y sígueme. Y me impresiona mucho esto porque podemos pensar, ¿no? Como, ay, ¿cómo voy a dejar esto a un lado? ¿Qué tiene Dios mejor que lo que yo ya había soñado tanto tiempo, ¿no? ¿Qué me sí. puede dar que sea mejor que eso? Y déjame decirte que sí te puede dar algo muchísimo mejor que eso. Quiero que vayamos a esta historia. Yo creo que ya muchos la conocen. Está en el libro de Marcos, capítulo 10. Ujú. Y es la historia de este joven rico que se le acerca a Jesús. Y te voy a dar un poquito de contexto porque no te voy a leer toda la historia, solo te voy a leer ciertos versículos, pero habla de cómo Jesús iba caminando, bueno, iba camino a Jerusalén y llega este joven y se le acerca como, Señor, Dios, Jesús, ¿qué puedo hacer, no? Para ser Ujú. discípulo tuyo. Sí, Y Jesús le dice, pues bueno, ya respetas los mandamientos, los llevas a cabo y pues le da la lista de los mandamientos. Y este joven le dice, sí, cumplo cada uno de estos mandamientos. ujú. Y ahora sí, acompáñenme. Bueno, esa es más o menos un poquito de la historia. Y acompáñenme ahora sí. Vamos a leer el versículo del 20 al 22. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que dice el versículo 20. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y así nos podemos sentir muchas veces nosotros cuando Jesús, Dios habla a nuestras vidas y nos dice, sígueme. Porque estamos, como lo mencioné, estamos en el punto más alto que queríamos estar Sí, y que alguien llegue y te diga, deja todo eso, porque lo importante está conmigo, sígueme. Yo te voy a dar algo mejor. Y siempre viene esta lucha con nuestra mente, con lo que soñamos, ¿no? Muchas veces. Pero Dios siempre nos va a dar algo mejor. Dios no te va a pedir que dejes algo perdón. Dios no te va a pedir que dejes algo que Él no puede mejorar. así es. Ujú. Entonces, hay que pensar en esa parte porque muchas veces podemos encontrarnos en esta situación en la que le hemos estado pregunta y pregunta a Dios como, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi llamado para la iglesia? ¿O qué tengo que hacer yo en la iglesia? Y tal vez Dios ya te dijo muchísimas veces lo que tienes que hacer, pero como tú no quieres dejar de hacer
ciertas cosas, no quieres dejar algo porque piensas que nada te va a poder, no, nadie te va a poder dar algo mejor. Sí. Y eliminamos como esa parte, ¿no? Dejamos de escuchar la voz de Dios. Y pensamos y nos quejamos muchas veces con Dios porque, ¿por qué no me hablas? O ¿por qué no puedo escuchar tu voz como yo quisiera? Pero la verdad es que Él habló mucho tiempo atrás, ¿no? A tu vida. Y fuiste tú el que no quiso escuchar. ¿Cómo por qué Dios volvería a seguir insistiendo si Él ya te dijo algo, pero tú no lo quieres hacer? Tenemos que tener eso bien en cuenta. Dios siempre tiene algo mejor. Al principio puede parecer que sí estamos perdiendo una parte muy importante de nosotros, pero Dios toma esas cosas y es capaz de darte algo muchísimo mejor. Y yo creo que, así como Pablo, ¿no? La forma en que Jesús se presentó a Pablo para que Pablo lo siguiera de una manera tan determinante, solamente a él le pasó algo tan sobrenatural, porque así Sí. era la vida de Pablo, ¿no? Era una vida muy, pues, a ese grado de disfrutar cuando él tomaba preso a las personas sin que incluso las mataran. Sí. Hasta Pablo tenía un carácter tan fuerte, pues que así de fuerte fue como Jesús decidió presentarse para escogerlo y apartarlo. Entonces, yo creo que aquí marca algo muy importante. No importa nuestro pasado, no Sí. importa la posición económica, en cualquier posición que tú estés o que la consideres incluso buena o mala, lo que importa es que cuando ya Cristo te llamó, es porque tiene grandes planes para tu vida. Ujú. Entonces es muy importante que nosotros consideremos y que nos sintamos siempre privilegiados, porque Pablo, todas sus cartas menciona ese amor tan profundo, de qué manera Pablo se enamoró de Jesús, porque él siempre anheló, como lo dice en esta parte de Filipenses, dice, porque mi anhelo es llegar a conocer bien a Cristo. No solamente se conformó a decir, lo conozco y ya, sino que Pablo llegó a tantísima gente, a muchísimas ciudades, a otros países, porque él fue cautivado de tal manera por conocer a Jesús, que nada se interpuso para que más gente conociera de su palabra. Sí. Entonces, todos tenemos un plan hermoso y perfecto en los planes de Dios. Todos tenemos algo muy especial, por eso Él nos escogió. No importa, como decimos, no importa tu posición. Escogió a pescadores, escogió a gente que era mal vista ante la sociedad, Sí. escogió, ya vimos a una persona que disfrutaba lastimar a la gente físicamente, los llevaba presos. No importa cuál sea nuestra condición, lo más importante es de que Cristo ya nos escogió y depende de nosotros que digamos, Señor, yo te sigo, yo quiero conocerte bien, yo quiero disfrutar de tu amor, quiero servirte, porque yo sé que, como tú dices, Aldo, a lo mejor ahorita nosotros pensamos que pudiera ser una pérdida, que vamos a dejar quizá muchas cosas o actividades o actitudes o hasta incluso nuestro carácter, ¿no? Va a ser moldeado, va a ser cambiado, Sí. pero ¿sabes qué? La recompensa va a ser mayor, va a Sí. ser mayor. Y a veces Pablo no actuó así de, voy a hacer esto porque voy a obtener algo más, ¿no? Él actuó así porque fue cautivado, fue impresionado por el amor de Jesús, y eso tiene que pasar en nosotros. Tenemos que vivir apasionados de quién es Jesús, de Sí. lo que nos da Él cuando lo estamos conociendo, de su amor, de su paz, de su gozo. ¿En qué momento? En cualquier momento. Entonces, yo creo que es lo fundamental de nuestras vidas, que queramos seguir ese llamado Sí. para que podamos disfrutar de esos planes eternos que Dios tiene para nosotros, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, lo mejor siempre está por venir, ¿no? Y algo que Dios te quitó,
o sea, de tu pasado, que Él lo tomó y lo quitó, es porque no te va a servir para lo que Él tiene preparado para ti. Y vean lo que dice ya para terminar, aquí en el último párrafo del devocional. Vean la primera frase que dice: amemos a Dios sobre todas las cosas y no permitamos que nada se interponga entre nosotros y nuestro Dios. No hay que permitir que nuestro puesto de trabajo, nuestro sueldo, nuestra, ¿cómo decirlo? Como nuestro, bueno, cuando somos vistos ante la sociedad, no sé cómo decirlo. El reconocimiento de la sociedad, ¿no? Que no sea lo que se interponga entre el llamado que Dios tiene para nosotros. Porque tu llamado siempre te va a traer cosas mejores y vas a tener una ganancia eterna, ¿no? Sí. Y quiero leerles este último versículo rápido. Está en Juan 15 y es el versículo 16. También te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Wow, qué privilegio, ¿no? Sí. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Qué privilegio ser alguien elegido por Dios. Qué privilegio tenemos nosotros de decir: soy elegido de Dios. Dios me eligió para hacer este trabajo. Dios me eligió para llevar este mensaje este día o en este lugar. Porque yo creo que podemos pensar como: ay, pues es mi llamado, creo que importa más lo que ya tengo a algo que Dios me puede dar. Pero yo creo que no hemos visto la magnitud que implica el tener un llamado específico de Dios. Porque no todos tenemos el mismo llamado. Eso es lo increíble. Dios le da un llamado específico a cada persona. Y que Él se tome el tiempo como de darte, de preparar un plan, ¿no? Para ti. Y que tú, por no querer dejar algo que te importa tanto, digas: dejo todo ese plan y mejor prefiero quedarme con lo que yo puedo tener. Sí. Pues creo que está, no sé, o sea, si Dios nos mostrara lo que Él tiene para nosotros, diríamos que sí, así, ¿no? Luego. Pero no lo hace porque Él quiere saber quién en realidad está dispuesto a pagar el precio. Así es. Porque sí vas a perder. O sea, eso es cierto, ¿no? No te vamos a decir como que no vas a perder nada. Sí vas a perder y tal vez hasta vayas a sufrir. Pero lo que viene después siempre va a ser muchísimo mejor de lo que tenías. Y cuando alguien llega a ese punto de su vida y voltea hacia atrás y ve lo que tenía y ahora ves lo que tú tienes, dices: wow. Vale la pena. Valió la pena todo ese esfuerzo o esa pérdida que pude haber tenido. Entonces, no sé si quieres comentar algo ya para terminar. Sí, acuérdense que Dios no nos pone límites. Si hemos llegado allá a una meta de parte de Dios, nos va a dar más y nos va a dar más. Para Dios no hay límites. Entonces, yo creo que tenemos un llamado. El llamado más importante es amar a Dios sobre todo, así como un Pablo dio todo para que más gente a través de su vida lo conocieran a Cristo. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. Tenemos un llamado, entonces adelante, vamos a disfrutar de ese amor, de ese llamado y vamos a ir cumpliendo esas metas que Dios tiene para nosotros. Vale la pena vivir para Dios. Sí, familia, y pues esto es lo que queríamos compartirles, esto es lo que, pues el estudio del día de hoy, esperemos que haya sido de bendición para ustedes. La verdad para mí fue pues como un recordatorio, ¿no? Sí. Muchas cosas que dije ni lo había planeado, pero pues yo sé que es Dios hablando, ¿no? Entonces queremos que esto sea de bendición para ustedes y pues eso es lo principal. Así es. Pues nos despedimos, familia, y nos vemos mañana. Bueno, adiós.